La Organización de los Países Exportadores de Petróleo, mayor conocida como OPEP, es una organización permanente e intergubernamental creada en la Conferencia de Bagdad que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 1960. Entre los países fundadores se encuentran Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. A los 5 países fundadores se le unieron 8 países más: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular el petróleo entre los países consumidores, y un rendimiento justo al capital de los inversores. La Conferencia de Ministros de la OPEP celebra 2 sesiones ordinarias al año. Además, es responsable de la formulación de la política general de la organización. En la década de los 60, estos fueron los años de formación de la OPEP, en la que la organización, que inició su exigencia con 5 países productores de petróleo en vías de desarrollo, trataba de reafirmar los derechos legítimos de los países miembros en un mercado de petróleo internacional dominado por el grupo de las compañías multinacionales denominadas las Siete Hermanas. Las actividades generalmente fueron discretas, ya que la OPEP estaba estableciendo sus objetivos, creando la Secretaría, que se trasladó de Ginebra a Viena en 1965, adoptó resoluciones y negociando con las empresas, el número de miembros se incrementó a 10 en la década de los 70. La OPEP adquirió relevancia internacional durante esta década, a medida que los países miembros tomaban el control del sector petrolero y adquirían voz y voto a la hora de fijar los precios del crudo del petróleo en el mercado mundial. En esta década hubo 2 crisis en el precio del petróleo, motivadas por el embargo del petróleo árabe en 1973 y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Estas crisis se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembocaron en un acusado incremento de los precios del petróleo. La primera cumbre de los jefes de Estado de la OPEP se celebró en Argel en marzo de 1975. La organización admitió a su 11º y último país miembro, Nigeria, en 1971. Los precios llegaron a máximos a principios de la década de los 80, justo antes de que se produjera un descenso radical, lo que provocó un desplome de los precios en 1986, esto produciendo así la tercera crisis del precio del petróleo. Los precios aumentaron en los últimos años de la década, pero sin llegar a los elevados niveles de precios de los 80. A medida que aumentaba la convicción de la necesidad de una acción conjunta de los países productores de petróleo, de que había que estabilizar el mercado en el futuro con los precios razonables, los asuntos relacionados con el medio ambiente comenzaron a introducirse en la agenda internacional. En la década de los 90 se evitó una cuarta crisis de los precios al principio de la década, al surgir las hostilidades en Oriente Medio, cuando los miembros de la OPEP decidieron incrementar la producción tras producirse un repentino aumento en los precios en un mercado asolado en el que cundía el pánico. Desde entonces, los precios permanecieron relativamente estables hasta 1998. Los precios se desplomaron justo cuando la economía del sudeste asiático comenzaba a empeorar. La acción colectiva de la OPEP y algunos productores de petróleo no pertenecientes a dicha organización hicieron posible una recuperación. A medida que la década llegaba a su fin, se produjo una avalancha de grandes fusiones entre las mayores compañías petrolíferas del mundo, en medio de un sector que estaba experimentando importantes avances tecnológicos. Durante la mayor parte de la década de los 90, el cambio en el clima internacional amenazó fuertes descensos en la futura demanda del petróleo.